Bueno, arrancamos entonces. Antes que nada, recordarles que sé que muchos tuvieron problemas con la grabación de la clase anterior, por eso esta mañana se la reenvié de otra manera. Y no se preocupen que para mañana también les recibo yo los correos de esa pequeña evidencia. Em, Como yo les comenté, nosotros a comienzos de diciembre, pues ya tenemos ya los aprendices tanto de formación titulada, es decir, los que van al centro como los aprendices virtuales, digamos que ya terminan su formación. Por eso nosotros debemos correr un poquito y por eso les estoy yo dejando evidencias día a día para que pues el último día ya las tengamos listas y sea solo enviar, ¿ok? Como les había comentado, entonces esta semana nos vamos a mover de la siguiente manera. Hoy vamos a abordar lo que son las teorías de la administración y el día jueves ya vamos a entrar a lo que son estructuración de clubes, cuál es esa jerarquización de las instituciones del Servicio Nacional del Deporte, cómo yo logro un reconocimiento deportivo, qué debo hacer yo para estructurar muy bien mi club y demás. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy, vamos a arrancar. De una vez les digo. Sería ideal que las teorías de la administración que vamos a ver tomen nota sobre más o menos qué es lo que cada una de ellas trata. Hoy, para que no me escuchen tanto a mí, me validé algunos videos en la mayoría de las teorías de la administración. Sin embargo, entiendo que muchos de ustedes que pues ya son profesionales y demás, tendrán mucha idea de este campo, ¿ok? Entonces voy a empezar a compartir. Ahorita les voy a pedir el favor que me confirmen si pueden ver la pantalla y demás. ¿Me pueden confirmar si están viendo la presentación, por favor? Señor. Sí, señor, sí, señor. Muchas gracias. Dame un segundo que está cargando el modo pantalla completa. Bueno, resulta que nosotros habíamos terminado la clase anterior de una manera muy rápida. En los pasos, las preguntas que debíamos nosotros en general responder para cada una de las etapas de la administración. Ya hoy terminamos la parte general de la administración y específicamente a nivel deportivo nos metemos el día jueves. Entonces, las teorías de la administración que nosotros vamos a abordar son las que ustedes están viendo en pantalla. La teoría de Winslow, la teoría de la administración empírica, teoría de la administración humanística, de la administración por objetivos, teoría de la calidad de servicio, administración estratégica y benchmarking. Ahí me falta una que es la teoría clásica de la administración, que también la vamos a abordar hoy. ¿Cuál es la idea que nosotros, de una vez les voy a decir cuál es la evidencia para que ustedes tengan una em, estructuración de la misma? Resulta que nosotros, la última evidencia que hicimos fue nosotros valernos de un caso hipotético de que yo fuera a establecer mi administración deportiva y realizar la respuesta a alguna de las etapas. Alguno de ustedes de pronto dijo, voy a crear un club de voleibol, como dice ahí. En esa dirección, en esa administración, yo voy a escoger alguna de las teorías que vamos a explicar hoy. Las teorías tienen todos sus pros y sus contras. Resulta que ustedes no quieren adherirse a una teoría definida, sino quieren tomar cositas de cada una de ellas. Mucho mejor, ¿listo? Entonces, ¿qué les recomiendo? Aparte que ustedes van a tener ya la grabación el día de mañana, claro está, pues de pronto vayan tomando nota para saber que cada una de ellas de qué se trata. Y vamos a arrancar con la teoría de Winslow-Taylor, el cual es el padre de la administración científica. Es la primera teoría de la administración científica. Esta administración, digamos que la idea principal era optimizar todos los recursos y todos los esfuerzos. Como dice ahí, dio lugar a la preocupación de eliminar el desperdicio y todas las pérdidas sufridas para llegar a alcanzar los niveles de productividad. Hay muchas empresas actualmente que ese, entre comillas, desperdicio lo van usando para muchas cosas, ¿cierto?
Digamos un ejemplo muy vago sería, de pronto los restaurantes, todos los desperdicios orgánicos de alguna forma se dirigen a algunas fincas, algunos, eh, digamos, empresas agrícolas que lo toman como alimento o como abono para sus tierras, ¿cierto? Según Taylor, esta administración debe cumplir los siguientes principios. Desarrollar a todos los trabajadores hasta el grado más alto posible. Lograr cooperación entre los seres humanos en vez de un individualismo caótico. Son cosas, digamos, principales de si uno quiere una organización, ¿cierto? Todos ir para el mismo lado y que todos sean la mejor versión de cada uno. Trabajar en busca de una producción máxima en vez de una producción restringida. Sustituir las reglas por la ciencia. Obtener armonía más que discordia en la acción de grupo. Ahorita se me viene a la mente cuando yo leo sustituir las reglas por la ciencia. Hay un proyecto de ley que ya está aprobado en Colombia en donde va a pasar de 48 horas, creo que a 46 de manera paulatina durante unos años. La ciencia supuestamente dice que va a ser más productivo el trabajador teniendo de pronto menos tiempo, o bueno, trabajando entre comillas menos tiempo, ya que se aprovecha mucho más el tiempo que está en horario laboral. Eso es lo que dice la ciencia, ¿listo? Las reglas que son, el trabajador debe hacerlo, hacer su labor de 8 horas al día, ¿cierto? Podemos tener un ejemplo ahí. Y lo que deseamos, obtener armonía más que discordia en la acción del grupo. Vamos a ver un videito para cambiar un poquito la metodología y que escuchen a otra persona en vez de a mí. Claro que esto ya la tenía por acá cargado. Sí, señores. Voy a mirar acá que tenga audio. Creo que sí. Sin embargo, voy a ponerlo un momento y ustedes me dicen si se escucha, por favor. Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. ¿Sí tiene sonido? Sí se escucha. Muchas gracias. Sí, señor. Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre la teoría científica de la administración. La teoría científica de la administración fue impulsada principalmente por el ingeniero estadounidense Frederick Winslow Taylor, a partir de su obra titulada Principios de Dirección Científica, en el año 1911. Su teoría de la organización científica del trabajo supuso un cambio radical de la forma de trabajar, hasta entonces basada en la rutina y en las costumbres de cada individuo. Este cambio lo consiguió utilizando el conocimiento sistematizado y aplicando métodos científicos como la observación y la medición para mejorar la eficiencia de las organizaciones. De ahí que la teoría científica se define como una metodología que tiene su base en métodos y leyes científicas que permiten aprovechar de una mejor forma la jornada laboral, evitando pérdidas de tiempo y de dinero en el proceso de producción. Su objetivo fundamental es alcanzar los niveles máximos de productividad y por lo tanto de prosperidad. Principios de la administración científica. Taylor define 4 principios concretos que se deben seguir para dirigir una empresa, en aras de lograr aumentar la producción, minimizando los costes. Estos son: 1. Principio de planeamiento. Consiste en sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, la improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en procedimientos científicos, es decir, sustituir la improvisación por la ciencia, mediante la planeación del método. Por lo tanto, este proceso debe ser elaborado por un grupo de especialistas, los cuales serán responsables de la definición de los procesos operativos que resulten más eficientes y económicos. Se deberá establecer la cantidad de trabajo que debe realizar cada persona, bajo condiciones óptimas. 2. Principio de preparación. Este principio pretende ubicar al trabajador más adecuado a cada tipo de trabajo. Para ello, se deberá tomar en cuenta las capacidades del trabajador y proporcionar condiciones básicas de bienestar en el trabajo. Es decir, se busca tener los requerimientos mínimos que debe poseer el trabajador para desempeñar una tarea con eficiencia. Esta selección deberá realizarse de forma sistemática, puesto que cuanto mejor preparado se encuentre una persona para realizar una tarea, más productiva será. 3. Principio de control. Este principio se basa en controlar el trabajo, para certificar que el mismo está siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto.
4. Principio de la ejecución. Consiste en distribuir las tareas y las responsabilidades a tus trabajadores de forma eficiente y correcta, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Aparte de estos 4 principios principales, Taylor también enunció otros 4 principios. Labial Mate número 1 Studio Look de Saison. Larga duración hasta por 16 horas. Más de 20 tonos que hacen match contigo. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1. Debes hablar mucho. 4 principios secundarios que se deben tener en cuenta para entender y saber aplicar la dirección científica del trabajo. Estos son: cooperación entre la dirección y los trabajadores. Este principio pretende que los intereses del empresario y de los trabajadores sean los mismos. Para lograrlo, propone que la remuneración laboral se realice en función de la productividad del obrero, de manera que el trabajador que más produce gane más dinero. Estudiar el trabajo de los operarios, descomponerlo en sus movimientos elementales y cronometrarlo, para después de un análisis cuidadoso, eliminar o reducir los movimientos inútiles y perfeccionar y racionalizar los movimientos útiles. Separación radical entre dirección y trabajo. La dirección se encargaría exclusivamente de dirigir y los operarios de trabajar. Y por último, llevar a cabo una organización funcional. Esto significa que cada trabajador recibe órdenes de tanto jefes especialistas como facetas tenga su tarea. Ventajas y desventajas de la administración científica. Por un lado, entre las ventajas más importantes de la administración científica nos encontramos con que se logra un mayor nivel de especialización en los puestos de trabajo. El trabajo de cada obrero se realiza con mayor eficiencia. Se logran mejores resultados con la aplicación de la división del trabajo. Se establece la diferencia entre el trabajo mental y manual. Aumenta la productividad al remunerar al trabajador conforme a lo que produce. Promueve el desarrollo personal de los trabajadores. Por otro lado, las desventajas más importantes son las siguientes. La línea de comunicación es descendente, por lo que los obreros deben acatar las normas, no pudiendo ni aportar ni opinar. Se pierde la unidad de mando, lo que genera conflictos entre los trabajadores. Y por último, se promueve el individualismo, para maximizar la eficiencia. Críticas a la teoría científica de la administración. Dentro de las principales críticas hacia la teoría científica de la administración, nos encontramos con las siguientes. 1. Mecanismo de la administración científica. La teoría científica le dio poca atención al elemento humano. Se preocupó básicamente por la organización y ejecución de las tareas y por los factores que directamente están relacionados con el cargo y función del operario, es decir, el tiempo y el movimiento. 2. Superespecialización del operario. En la búsqueda de la eficiencia, la teoría científica se impuso por la especialización del trabajador, a través de la división de las tareas en pasos más sencillos. Sin embargo, esta especialización extrema de las tareas, a pesar de aumentar la productividad, elimina por completo la satisfacción en el trabajo, ya que el trabajador se ve limitado a realizar el mismo paso durante toda su jornada laboral, siendo una máquina más de la fábrica. Esto provoca que muchos autores hayan llegado a decir que la teoría científica del trabajo viola la dignidad humana. 3. Visión microscópica del hombre. La teoría científica se refiere al hombre como un empleado tomado individualmente, ignorando que el trabajador es un ser humano y social que necesita unas relaciones sociales, y al cual no se le puede medir su trabajo solo por la fatiga muscular que presente. Esto último, sin embargo, es lo que hizo Taylor, al considerar los recursos humanos como brazos de la maquinaria industrial. 4. Ausencia de comprobación física. La teoría científica es también criticada por el hecho de pretender elaborar una ciencia sin presentar comprobaciones científicas de sus proposiciones y principios. Sí que es cierto que el método utilizado por Taylor es un método empírico, sin embargo es un método concreto, donde el conocimiento se alcanza por la evidencia y no por la abstracción. Es decir, al cronometrar las tareas de sus trabajadores, se estaba basando en datos aislados, cuando las comprobaciones científicas debían haberse hecho sobre todo el conjunto. 5. Enfoque incompleto de la organización. Para muchos autores, la teoría científica es incompleta, parcial e inacabada, por restringirse apenas a los aspectos formales de la organización, omitiendo completamente la organización informal y principalmente los aspectos humanos de la organización, tales como las relaciones sociales entre los trabajadores o sus preocupaciones en la vida. 6. Y último,
Enfoque de sistema cerrado. Visualiza a las empresas como si estuvieran en el vacío, o como si fuesen entidades autónomas, absolutas y herméticamente cerradas a cualquier influencia venida de fuera de ellas. Es decir, se caracteriza por el hecho de visualizar solamente aquello que sucede dentro de una organización, sin tener en cuenta el medio ambiente en que está situada. Esto hace que sea un enfoque de sistema cerrado y su comportamiento sea mecánico y previsible, donde sus partes funcionan dentro de una lógica inmodificable. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en la... Bien, en este caso se dieron cuenta que esta teoría tiene bastantes desventajas. Sin embargo, es una teoría muy calculadora, muy cuantitativa, llamémoslo así, y objetiva, ¿cierto? Vamos a abordar otras teorías que van a tener cosas en común, que van a contradecir del todo también algunas de las ventajas de esta administración. Ya ahorita ponemos unos ejemplos y nos ponemos a de pronto analizar mucho más profundamente teoría por teoría. ¿Listo? Hay una administración, una teoría de la administración que directamente contradice a la teoría científica de Taylor. ¿Qué es la teoría de la administración empírica? Desarrollada por Drucker, Dale y Apley. Es un modelo administrativo, aquí la llamaré modelo administrativo que procura alcanzar resultados deseados mediante la aplicación de un patrón obtenido en ejemplos que han sido probados y su éxito puede ser corroborado. Según los autores, los principios que debe cumplir una teoría o bueno, una administración empírica debe ser participación y compromiso de todos los miembros de la organización para llevar a cabo las tareas en los tiempos que se establecieron. Em, Tiene cierta flexibilidad, ya que se aporta a las necesidades específicas de la empresa y de la interpretación del trabajador, siendo esto empírico. Aplicabilidad. El modelo debe poder ser aplicado en tiempo presente de la empresa. Para que nos quede un poquito más claro, vamos a revisar un pequeño videito, ¿listo? Qué pena ahí por los anuncios, no quería, es que esta presentación se las quiero enviar, por eso no quise descargar los videos y adjuntarlos ahí, para que no quedara tan pesado. Aprende en Platzi las carreras del futuro a precios del pasado. Aproveche desde un 30 hasta un 60%. Muy rápido esta parte, analicémoslo un momento.
que yo les ayudo a leer. Debido a que esta administración funciona en base, es decir, con base a patrones o modelos controlados, es necesario tener administradores con experiencia. Aquí la clave de este modelo administrativo, de esta teoría, es la experiencia específica en el área de la empresa. Es frecuente que las empresas que funcionan con esta corriente administrativa aprovechen el recurso humano que otras empresas cambian por una u otra razón. Existen otras cosas, objetivos claros. Estas empresas deben manejar objetivos bastante específicos para tener fácilmente un modelo a seguir. Como ventajas de esta teoría podemos ver que se obtienen resultados a corto plazo, por lo cual se fijan objetivos alcanzables, es flexible, se puede adaptar a las necesidades, se pueden combinar teorías empíricas con la administración clásica y moderna. Ya vamos a ver qué es la administración clásica. Bien, les voy a poner ahí el siguiente escenario para comparar las primeras dos teorías que hemos visto. Y pongámoslo en el contexto que nos compete, es decir, en el contexto de la administración específicamente deportiva. Resulta que yo como entrenador, digamos, de natación, que lo hice muchos años, hice mis estudios, realicé mis especializaciones, mis maestrías, y llegué de pronto a un club a buscar yo mi trabajo. Resulta que en ese club, y es un caso de la vida real, en ese club habían personas ya de edad con mucha experiencia, pero digamos sin los estudios que yo tenía. Para muchos clubes, yo creo que para la mayoría de clubes, serían mucho más valiosas las personas que vienen con todo ese recorrido empírico, ¿cierto? Y ese tipo de administración la vendríamos nosotros ubicando en esa teoría, ¿cierto? Mientras que de pronto empresas y administraciones que se concentran en contratar personal gracias a su estudio y a sus demostraciones investigativas y demás, podemos decir que se centran en una administración científica, ¿cierto? ¿Qué dice la ciencia? Que la persona que estudie, pues está preparada, ¿cierto? Tiene sus pros y sus contras cada una de ellas. Nosotros nos vamos a encontrar mucho con el empirismo en la parte deportiva. Para nada es malo, porque de la parte práctica sale la teoría y siempre son cosas en conjunto, ¿cierto? Entonces, hay otras teorías que necesitamos nosotros abordar. Y recuerden, ¿cuál es la idea de esta revisión? Que nosotros podamos, digamos, escoger alguna de esas teorías o ventajas, digamos, características de cada una de ellas. Y lo que vamos a hacer, ¿qué va a ser? Basándonos en nuestra evidencia anterior, que fue un caso hipotético de una estructuración de las etapas administrativas de un club deportivo, escoger nosotros qué teoría escogeríamos, perdón, haga la redundancia, o tomaríamos nosotros para dirigir ese proceso administrativo, ¿listo? Señor Andrés. Una pregunta, ¿usted nos va a compartir esta parte de la administración después? Perdón, de la presentación. Todo les voy Que en la a... presentación que usted nos compartió está hasta antes de estas teorías. Sí, sí, si ustedes están viendo en la presentación que yo les estoy mostrando, yo voy adjuntándolo desde las siguientes clases, entonces yo les voy enviando esa presentación, no se preocupen que todo el material va a quedar en sus manos. Listo, Vale, gracias. con gusto. Bien,
Sigamos entonces revisando aquellas teorías. Entonces, bien, por el mismo nombre de la siguiente teoría que llamamos humanística, de pronto podemos imaginarnos de qué se trata. Una de las desventajas de la teoría científica era exactamente que el trabajador se veía exactamente como una máquina. Y eso, obviamente, iba a influir en la motivación del trabajador. Ustedes saben que la motivación prácticamente lo es todo. Nos decían ahí en el video que se especificaban tanto en una sola tarea. Ejemplo, yo estoy armando carros, es una empresa de carros, y yo solo tengo que poner un tornillo. Todo el santo día poniendo un tornillo. Eso va a hacer que mi motivación obviamente esté por el piso, ¿cierto? Eso va a hacer que en cierto modo se afecte la productividad y yo a nivel humanístico tenga mis problemas, ¿cierto? Vamos a ver entonces esta teoría humanística que nos puede aportar. Profe, el video tiene sonido porque no se está escuchando. Sí, señor, tiene sonido y no lo había puesto. Muchas gracias por decirme. Ya se los vuelvo aquí a colocar desde más adelantico. Administración. Yo soy el tutor Jonathan Jesús Romero Medina y en esta oportunidad vamos a hablar del enfoque humanista de la administración. El enfoque humanista de la administración se inició en la segunda década del siglo XX, entre los años 1910 y 1920 aproximadamente. Esta etapa fue complicada debido a que existió recesión económica, inflación, altos índices de desempleo y gran actividad de los sindicatos. El enfoque humanista surgió en contraposición al enfoque clásico de la administración. La principal teoría de este enfoque fue la teoría de las relaciones humanas, quien fue propuesta por Elton Mayo, un psicólogo que a través de un experimento llamado el experimento de Hawthorne sacó conclusiones y logró percibir que lo importante en una organización, la variable a estudiar era las personas. Por eso decimos que el énfasis se traslada a las personas, pero las personas que trabajan o que participan en las organizaciones. Pasa de aspectos técnicos y formales, que eran los que se encargaban la teoría
de la administración científica, la teoría clásica de la administración, en el enfoque clásico de la administración, a los aspectos psicológicos y sociológicos, que es lo que se encarga el enfoque humanista de la administración. Bueno, amigos, esto ha sido una pequeña introducción de lo que es el enfoque humanista. Listo. Entonces, aquí vemos que ya el trabajador a nivel social y a nivel humano de relaciones interpersonales es mucho más potenciado, ¿cierto? Este también es una contradicción al mismo, la misma teoría científica, que la verdad es un sinónimo de la teoría clásica de la administración, y ya se irán a dar cuenta. En este caso, nosotros vamos a fomentar la participación del trabajador en una organización, en una comunidad más bien. ¿Qué desventajas trae? Pues que exactamente está sujeto a eso. Siendo las personas, muchas de las personas tan emocionales y teniendo siempre, em, digamos, esa subjetividad de por medio, es a veces una ruleta de resultados, lo que es la parte humana del ser, ¿cierto? Rápidamente, entonces revisemos qué nos dice sobre la clásica de la administración, que viene siendo prácticamente la misma científica, ya vamos a ver. Hice harta propaganda hoy con esos videos. ¿Qué es la teoría clásica de la administración? La escuela o teoría clásica de la administración es un enfoque distinto de la administración empresarial, impulsado principalmente por el ingeniero francés Henri Fayol a partir de su obra titulada Administración General e Industrial y publicada en el año de 1916. Su principal aportación fue la de dar una respuesta a varios de los problemas no estudiados por la administración científica de Taylor que vimos, si recordáis, en el video que te dejo por aquí en las etiquetas. A diferencia de Taylor, Fayol estudiaba la empresa a nivel de dirección, haciendo grandes contribuciones a nivel administrativo, es decir, Fayol hacía énfasis en las funciones básicas que debe tener una organización para conseguir una mayor eficiencia a nivel administrativo. Funciones de la teoría clásica. De esta forma, Henri Fayol dividió las funciones que debe llevar a cabo una empresa en 6 tipos, las cuales denominó funciones básicas de la administración. Número 1. Funciones técnicas. Son todas aquellas acciones que están ligadas a la producción de bienes y servicios de la empresa. Número 2. Funciones comerciales. Se enfocan en todas aquellas actividades relacionadas con la compra, venta e intercambio de los productos de la empresa. Por ejemplo, las actividades de marketing o de atención al cliente entrarían dentro de las funciones comerciales. Número 3. Funciones de seguridad. Hacen referencia al bienestar de los trabajadores y de la organización. Se busca garantizar la seguridad tanto de las personas que trabajan en la organización como de los bienes que pertenecen a la empresa. Número 4. Funciones contables. Se enfocan en todo lo relacionado a los costes, inventarios y estadísticas empresariales. Esta serie de funciones le va a permitir a la empresa llevar un buen control de los recursos y estar informada constantemente de sus estados financieros y de las operaciones que se van realizando. Número 5. Funciones financieras. Implican la búsqueda y la gestión del capital, donde el director juega un papel fundamental, ya que controla toda la economía de la empresa. Se debe evitar a toda costa llevar a cabo actos imprudentes de uso de capital. Número 6. Funciones administrativas. Se encargan de la regulación, integración y control de las 5 funciones anteriores. Estas deben ser coordinadas de forma eficaz y eficiente para conseguir un buen control de la organización en su totalidad, ya que, en el caso de que alguna función fallara, esto perjudica a las demás funciones provocando que la organización no pudiera funcionar de forma eficiente. Debido a esto último, la función administrativa es considerada la más importante de las funciones. Ahora bien, para que esto no ocurriese, Fayol estableció en esta función administrativa 5 funciones que deben seguir los directivos y que son: número 1. Planear.
El director debe visualizar el futuro de la empresa y a partir de ello trazar la estrategia que mejor le venga a la compañía. Número 2. Organizar. El director debe construir tanto el organismo material como el social de la empresa, es decir, debe contratar a los trabajadores y comprar la maquinaria necesaria para poder llevar a cabo la estrategia trazada. Número 3. Dirigir. Si la empresa quiere tener éxito, es necesario que el jefe sepa guiar y orientar al personal a la consecución del objetivo. Número 4. Coordinar. El director debe coordinar a sus empleados y lograr que todos los esfuerzos individuales de cada trabajador se unan en un esfuerzo colectivo que permita a la empresa conseguir el objetivo que habían planeado. Número 5. Controlar. Esta última función se basa en verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas. Controlar es fundamental para el director, ya que le permite actuar con rapidez en caso de detectar un problema. En resumen, todo director debe saber planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar de forma eficaz si quiere conseguir una correcta administración de su empresa. ¿Cuáles son los principios de la teoría clásica de la administración? Henry Fayol propone 14 principios que las organizaciones deben seguir para el correcto funcionamiento y eficiencia en los resultados. Estos son: número 1. División del trabajo. Debe realizarse la división de las tareas complejas en actividades simples, ya que es necesaria la especialización del trabajo si se quiere conseguir una mayor eficiencia. Para ello, debe aclararse la función que cumplirá cada integrante, tomando en cuenta sus destrezas y especializaciones para obtener mayores rendimientos y resultados. Número 2. Autoridad y responsabilidad. El respeto de los trabajadores solo se tendrá si se posee la capacidad de liderar un grupo de individuos. Se necesita saber dar órdenes para que sean acatadas y realizadas. Además, el jefe debe responsabilizarse por las decisiones tomadas. Número 3. Disciplina. Todos los integrantes de la compañía deben respetar las normas establecidas en la misma, así como también debe haber una buena convivencia entre ellos. Cuando se cuenta con un buen líder, se pueden alcanzar acuerdos justos en las diferencias y asimismo fijar las sanciones necesarias de forma correcta. Número 4. Unidad de dirección. Este principio se basa en que todo lo que se lleve a cabo debe seguir una serie de procesos y un solo plan específico, para que se realice de forma adecuada y no existan posibles confusiones. Además, este plan debe estar dirigido por un solo superior. Número 5. Unidad de mando. La unidad de mando se refiere... Bien, desde el comienzo les dije que a mí me gustaba de pronto aprovechar el tiempo. Aquí nos van a hablar de los 14 principios que tiene la administración clásica, ¿listo? Nos hablan de los 14, ya igual lo que nosotros debemos entender de esta teoría es que, como nos dijeron en el comienzo, se centraba en darle de pronto solución a algunos de los aspectos que la teoría científica de Taylor no lo hacían. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que mantiene el principio de la especialización de cada una de las tareas, la especificidad de cada una de las tareas que realiza el trabajador, ¿cierto? Miremos aquí las características que nos hablan. Teoría clásica antes de hablar sobre sus principales exponentes y sobre las críticas que... Todo lo que hay aquí quiere matarnos. Colgate Plax elimina hasta el 99.9% de las bacterias. que recibió esta teoría clásica de la administración. Número 1. Desarrollada a partir de la Revolución Industrial. Su principal impulsor fue Henry Fayol, quien en el año de 1916 expuso por primera vez en Francia su teoría clásica de la administración a través de su obra titulada Administración General e Industrial. Número 2. Esta teoría está conformada por 6 funciones y 14 principios básicos. Número 3. Se basa fundamentalmente en desarrollar la estructura y funciones que debe cumplir una organización para conseguir la mayor eficiencia administrativa posible. Número 4. Introdujo nuevos conceptos como el concepto de organización formal y el de organización informal explicados en el video que te dejo por aquí en las etiquetas.
Además de estos dos conceptos, también introdujo otros como el del staff y la línea dentro de la organización, los cuales también los explicamos en el video que hice sobre las estructuras organizativas y que te lo dejo por aquí en las etiquetas. Principales exponentes de la teoría clásica de la administración. Evidentemente, Henry Fayol fue el principal exponente y precursor de la teoría clásica de la administración. Sin embargo, también queremos mencionar a otros dos autores que con un rol secundario contribuyeron e hicieron grandes aportes a la teoría clásica de la administración. El primero es Lyndall Urwitz, que nació en el año de 1891 en Reino Unido y murió en el año de 1983. A la parte de las críticas. Críticas a la teoría clásica de la administración. Una de las principales críticas que se le hace a esta escuela de la administración consiste en que carece de experimentación y comprobación de sus ideas e hipótesis. Además, diferentes teóricos han criticado el hecho de que no se toma en cuenta el elemento humano como principal foco de la organización, sino los resultados que éste produce, dejando de lado la humanización y exponiendo a los empleados a condiciones deplorables para maximizar su rendimiento. Por último, los autores modernos denominan a la teoría clásica como la teoría de la máquina, ya que está basada en acciones repetitivas de las cuales se esperan efectos correlativos. Sin embargo, más allá de las críticas recibidas a la teoría clásica, fundada por Henry Fayol, junto a la administración científica de Taylor, determinó las bases de la teoría administrativa moderna. Con todo esto me despido por hoy. Si te he... Retomemos. Administración científica, entonces, se concentra en eliminar desperdicio y todas las pérdidas, tomar al trabajador como una máquina, sin embargo, dentro de las ventajas, la productividad sube, ¿cierto? Generalmente. Administración empírica, estamos hablando de darle prioridad a la experiencia más que a la ciencia. Administración humanística es donde le damos mucho más protagonismo a la parte social de las relaciones interpersonales del trabajador. Y la teoría clásica se basó en la teoría científica, dándole algunas respuestas a algunos interrogantes que dejaba. Si ustedes se dieron cuenta, las fases que desarrolla esta teoría clásica de la administración son muy similares a las que desarrollamos en la evidencia anterior. Creo que cambia la parte de la evaluación porque ahí ponen la parte de como que la dirección, creo que es. Bien, la administración por objetivos. Vamos a avanzar un poquitico más. Listo. Vamos a ver estas tres. Vamos a analizar cada una de ellas rápidamente y explicamos la evidencia que tenemos que presentar. Para que la urticaria no desconecte a tus hijos de las vacaciones. Hola amigos, en el video de hoy se hablará sobre la administración por objetivos. ¿Qué es? Nos preguntamos. APO, Administración por Objetivos, es una herramienta que actualmente se implementa en la labor de dirigir una empresa, un negocio, una organización a la consecución efectiva de sus metas. Se desarrolla como un programa participativo, en el cual los altos directivos fijan líneas de acción junto con sus colaboradores, quienes en últimas serán clave en la consecución de las metas. Existen objetivos generales de la organización, de las divisiones, de los departamentos y de las personas. Por lo general tiene 4 componentes o elementos. El primero es la especificidad de las metas, que significa lograr el objetivo de una manera tangible. El segundo, la participación en la toma de decisiones. El gerente y el empleado toman decisiones mancomunadas y se ponen de acuerdo en la manera de alcanzarlas. Tercero, un plazo explícito. Cada objetivo tiene un plazo determinado. Normalmente, el plazo es de 3 meses, 6 meses o 1 año. Cuarto, retroalimentación acerca del desempeño. En un plano ideal, esto se refiere a las personas. Retroalimentación constante, modo de poder ponderar y corregir sus propias acciones. Existen unas ventajas en la administración por objetivos.
Permite a cada trabajador tener claro lo que la gerencia y la empresa espera de su desempeño. Existe una buena comunicación entre el jefe y los subordinados. Se ejerce un liderazgo participativo, donde la opinión de todos se tiene en cuenta. Los trabajadores conocen las metas de la organización. El proceso de seguimiento y la evaluación se centra en los logros específicos, lo que en cierta forma es más justo con el trabajador, quien toma el riesgo y asume su responsabilidad. El control es más efectivo frente a metas verificables. Existen también unas desventajas. Puede presentar dificultades al llevar a cabo la fijación de metas. Falta de una representación fuerte de autoridad. Riesgo para cumplir metas a corto plazo. El sistema necesita dedicación y esfuerzo de todas las partes involucradas, de lo contrario puede llegar a ser un fracaso. Y por último, amerita adaptación y cambio. Muchas gracias por la atención, no olviden suscribirse y dar. Bien, es muy claro lo que se concentra este tipo de administración. Un ejemplo, yo por lo menos en cierto momento también trabajé en, digamos, en ciertos almacenes de ropa que exigían ellos unas ventas mínimas en cierto tiempo, ¿cierto? Como hablaban ahí de ventajas, son pequeñas metas que se fijan y tal vez sea mucho más asequible cumplir pequeñas metas. ¿Qué problema hay cuando esas metas ya no son tan pequeñas y tienen el mismo tiempo? El hecho de que sea algo tan cuantitativo, es decir, si yo tengo que vender 2 millones, vendí 1.999.000, no cumplí la meta, ¿cierto? Por eso es muy objetiva también esta administración. Hablemos de la administración estratégica. Con prebióticos. Administración estratégica. En este módulo aprenderás a diseñar estrategias para una empresa o una organización pública mediante la aplicación de un proceso de administración que permita aprovechar las fortalezas internas y las oportunidades externas, evitar las amenazas del exterior para minimizar las debilidades internas. El sistema de administración estratégica de toda organización se apoya en el proceso planeación que deberá desarrollarse en forma sistémica. Para lograr el cabal funcionamiento del sistema de administración estratégica de las organizaciones, se requiere de promover entre el grupo de ejecutivos de la alta dirección la elaboración de un portafolio de varias estrategias a efecto de seleccionar la que se considere más pertinente para el caso situacional. El diseño del sistema de administración estratégica requiere de un conjunto de herramientas para realizar el análisis estratégico de toda la organización para promover la gestión del cambio y lograr un impacto positivo de gran alcance y de largo plazo. De esta forma, es posible afirmar que el proceso de la planeación estratégica se compone de la filosofía institucional formulada, el análisis de los factores internos y externos, así como el diseño de las ventajas diferenciadoras que le permitirán aumentar el nivel de competitividad a la organización. Es así que la administración estratégica tiene la encomienda concreta de elaborar, seleccionar y formular la construcción de la mejor estrategia posible, con el propósito de orientar al grupo de ejecutivos de la alta dirección en todas las decisiones estratégicas que deban ser implementadas. Todo ello en concordancia con los niveles y los tipos de estrategias que se busca desarrollar para la organización. Resulta necesario reconocer que se requiere de diferentes herramientas de tipo administrativo para el análisis estratégico, que pueden desarrollarse con base en las propuestas teóricas de Michael Porter, el despacho de Boston Consulting Group, la matriz de General Electric formulada por McKinsey, el cuadro de mando integral
o Balanced Scorecard enunciado por Kaplan y Norton. Toda esta información está organizada en un total de 3 unidades, las cuales son Administración Estratégica y Análisis Organizacional, Elaboración y Selección de la Estrategia, Herramientas para el Análisis Estratégico. Te deseo el mayor de los éxitos. En este caso, entonces, este tipo de administración se va a concentrar mucho en el contexto. Se presenta una situación, hay un equipo de trabajo que formula diferentes estrategias y en común decisión se toma la más viable, la que parezca mejor. Rápidamente, recordemos, teoría científica, ya sabemos ventajas, desventajas, administración empírica, experiencia, humanística, relaciones interpersonales, clásica de la administración, muy parecida a la científica, administración por objetivos, se da cierto plazo para cumplir una meta. Administración estratégica, se presentan diferentes formas de realizar las cosas y en común uno se escoge una. Y vamos a ver la del benchmarking. Amigos. Hola, hoy les voy a hablar de la teoría de la benchmarking. El benchmarking es un proceso continuo por el cual se toma como referencia los productos, servicios o procesos de trabajo de las organizaciones líderes para compararlos con los de tu organización y posteriormente realizar mejoras e implementarlas. No se trata de copiar lo que está haciendo tu competencia, sino de aprender qué están haciendo los líderes para implementarlo en tu organización, añadiéndole mejoras. Si tomamos como referencia aquellos que destacan en el área que queremos mejorar y estudiamos sus estrategias, métodos y técnicas para posteriormente mejorarlas y adaptarlas a nuestra organización, conseguiremos alcanzar un nivel alto de competitividad. Hablemos de los tipos de benchmarking. Existen diferentes tipos. Está el competitivo, el interno y el funcional. El objetivo común de los 3 tipos es ayudar a los managers a que miren hacia afuera de sus departamentos, de sus organizaciones, hacia su competencia o hacia otros sectores en los que hay compañías que son mejores en su clase. El tipo competitivo. El benchmarking competitivo busca medir los productos. Bien, ustedes van a tener el link para ver más a fondo este tipo de administración. Como les digo, no soy amigo de pronto de ver muchísimo contenido y de pronto que se nos queden pocas cosas. Analicemos. El benchmarking, como ustedes vieron, no es solamente coger lo mejor que están haciendo las personas, las empresas líderes y hacerlo igual yo en mi empresa, sino verificar yo y comparar. Esta teoría se basa en la comparación, ¿cierto? De mi empresa con las empresas que están haciendo muy bien las cosas. También puedo compararla con las empresas que están haciendo mal las cosas, ¿cierto? Para no hacer eso. Obviamente es mucho más profundo, ¿vale? Pero en este caso no vamos a meternos tan allá. Debemos saber de pronto que nosotros podemos tomar diferentes características de las teorías de administraciones. Es más, la mayoría de administraciones hoy en día toman diferentes características de cada una de ellas. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros podamos hacer con esto que vimos hoy? Antes que nada, estas son las evidencias que nosotros deberíamos tener hasta el momento. El pantallazo de Padlet, ¿cierto? El pantallazo de EducaPlay. Esto está en la presentación también que les voy a reenviar. La parte de las fases de la administración, que yo les dije que hasta mañana podíamos enviarla. Y la parte de hoy. ¿Qué va a ser hoy? No va a ser algo muy extenso. Resulta que las teorías de administración que vimos hoy, nosotros vamos a escoger una o vamos a proponer una que pudiéramos nosotros aplicar
caso hipotético de la evidencia número 3, ¿cierto? Resulta que yo escogí que fuera un club de BMX, realicé de forma muy general las etapas de la administración y voy a decir, bueno, resulta que yo voy a implementar de pronto el benchmarking, que yo voy a implementar tal vez la administración por objetivos y en qué caso lo haríamos. ¿Cómo es la manera de presentar esa evidencia? Si ustedes están realizando su archivo de evidencias en PowerPoint o en Word, no tengo ningún problema que lo hagan de la misma manera. Ejemplo, por ejemplo, nosotros te podemos tener, ustedes de pronto tienen una diapositiva así. Lo que vamos a hacer es pues redactar ahí mismo. Si quieren hacer una o dos diapositivas, no tengo ningún problema. Em, la idea no es que digamos, yo escojo esta porque me parece bien, o sea, sino que tengamos respuestas de personas críticas, de personas que le estamos, que si exigimos de pronto o si nos escribimos a un curso de estos, es porque nos interesa saber exactamente el conocimiento que nos están dando. Entonces sería muy interesante, yo generalmente me tomo el tiempo de leer todas las evidencias y hacer una retroalimentación en lo posible. Entonces, miremos lo que hicimos hoy, vayamos pensando en de pronto qué etapas, si yo voy a de pronto usar varias teorías en una etapa, varias teorías en varias, o si yo quiero proponer mi propia teoría, lo podemos hacer, ¿listo? Con respecto a eso, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, profe, Eh, buenas noches. buenas noches. Eh, eh, yo realicé lo de las fases de la administración, pero solamente la parte de la planeación, digamos como hasta la parte de la planeación. La teoría que yo escoja de administración, debo hacer, o sea, si por ejemplo, si escojo la última, tengo que volver a desarrollar las fases de la administración con esa, incluyendo eso, o es que no entendí, no Claro que entiendo. no. No, no te preocupes, claro que no. Ustedes ya tienen ese trabajo hecho. Resulta que aquí nosotros hicimos eh, un ejemplo. Yo les dije, aquí, por ejemplo, vamos a administrar el proceso de un club deportivo de vóley. Yo en la parte de planeación resulta que dentro de las respuestas que yo le di a estas preguntas, por ejemplo, de pronto yo establecí un objetivo, ¿cierto? Dije, quiero que los deportistas participen en el nacional, en el Campeonato Nacional de septiembre del 2023, ¿cierto? Yo de pronto digo, bueno, voy a aplicar, o en este caso yo podría hacer una adaptación de la teoría del benchmarking, por ejemplo. Voy a mirar yo qué empresas líderes o cómo están llevando ellos esos procesos deportivos o administrativos para poder cumplir ese objetivo. ¿Listo? No, insisto, vea, no se extiendan mucho. Yo no soy de mucha cosa y de mucha vaina, sino de poquita y que sea esencial. Vuelvo y repito. Puedo hacerlo yo en una sola diapositiva y decir, por ejemplo, yo digo acá, bueno, aquí pongo, en el proceso administrativo que yo deseo aplicar en mi caso, en mi situación, me basaré en una teoría de administración por objetivos en el momento de evaluar a los instructores. Tal vez aplicaría administración científica en el momento de evaluar los recursos y mirar la parte financiera. ¿Sí? Si ustedes quieren fundamentarse solo en una, lo hacen solo en una. Si ustedes ven que pueden aplicar varias de esas teorías en algunas de las etapas, listo. Pero yo no necesito, insisto, que diga acá planeación tal, tal, sino que ustedes me redacten algo bien, bien chévere, cortico, que tenga sentido sobre las teorías de la administración que vimos hoy. ¿Vale? Aquí Listo, una profe, vez, muchas gracias. con mucho gusto. Les muestro el día jueves ya arrancamos con la parte de cómo se organiza el deporte en Colombia, para que no digan que de pronto es un curso de solo administración en general, no señores. Ya terminamos esa parte general y nos empezamos a meter con la parte deportiva. ¿Listo? Yo voy a enviarles en Profe, este bueno, momento. Buenas noches, cuéntame.
Profe, yo soy la persona que no he podido ver las grabaciones de las dos clases anteriores, no sé qué pasa, pero ¿Ya no, intentaste no por el me ha... último link que envié? Sí, profe, igual, no puedo abrirlo, no sé qué será. ¿Alguno de los demás tiene el mismo problema? Sí, yo también intenté y tampoco me dejó ninguno de los dos, ni la primera ni la segunda parte. Tan raro. A mí también me pasa lo mismo. No puedo abrir Listo. el link. Entonces, al parecer es problema mío. Espérenme un segundo, verifico acá una cosa. Porque bueno, uno descarga, o sea, se descarga el video y al darle play se queda como leyéndolo y luego sale un comentario que no se puede reproducir. No sé si sea el formato en el que quede. Sí, intenten, si alguno de pronto en este momento puede intentar de una vez, le ponen abrir con y no selecciona reproductor de Windows, sino si de pronto tiene algún otro programa que le pueda correr ese formato. No entiendo por qué, pero pues si aparece eso es porque de pronto el programa en el que predeterminado que está para reproducirse no lo permite. Sin embargo, Pues, entonces, profe, señor. porque yo también le intenté, tengo 4 programas y ninguno me abrió, me salía el mismo mensaje. Listo, ¿no? Entonces puedo hacerla fácil. Entonces me toca subirlo a YouTube y enviarles el link. Sería la única. Pero entonces, insisto, por plazos y demás, no se preocupen. Si yo mañana les envío el enlace, doy un día más para que pues entreguen eso. La evidencia de hoy, esa la vamos a ir adjuntando en el archivo de evidencias, así que no le vamos a poner placitos, sino vayan haciéndola. Yo me comprometo a mañana hacerles llegar de alguna forma ese video, ¿ok? En Listo, este señor, momento, muchísimas gracias. listo, les voy a enviar la presentación de una Profe, vez. Cuéntame. yo tengo una duda. Disculpa. La primera evidencia es el pantallazo de la plataforma Padlet, o sea, cuando uno ingresa y digamos cómo se ve. Esa es una evidencia, ¿sí? Sí. Y la segunda es el comentario acerca del video que no hemos podido entrar a ver. No, no, ya te explico. Gracias. Ya les comparto pantalla, ¿no? Bueno, la primera evidencia pequeñita, nosotros respondimos la relación en el Padlet, en el muro, que había sobre el video que vimos. ¿De este video me hablas? Sí, sí, señor. Ah, ok. Listo. Déjame un momento, entonces les envío el enlace también por... Les voy a enviar el enlace entonces por el chat para que puedan ver el video y hacer el comentario en ese Padlet. Y a ese es el que se le saca pantallazo para mandárselo a usted, ¿verdad? Sí, lo van guardando ustedes en el archivo de evidencias y al final miramos exactamente cuáles eran, los revisamos uno por uno. Permítanme que estoy mirando a ver si aquí... Bueno, yo ahorita lo busco exactamente porque es que hay varios pedidos y se los envío, ya que hago la anotación. La segunda evidencia, ya les vuelvo a compartir. La segunda evidencia es el pequeño juego que yo les dije de EducaPlay, en donde van a aparecer algunas características de diferentes etapas. Ustedes toman el pantallazo cuando se les acaben los intentos, toman pantallazo, miramos el puntaje y demás. Cabe resaltar que el puntaje no es directamente proporcional a la nota, sino que yo quiero es la participación ahí en ese juego. El tercero es las etapas de la administración y el cuarto, el del día de hoy, como dice acá, vamos a mirar qué teorías de la administración podemos aplicar en ese proceso de administración. ¿Listo?
Gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, Bien. qué pena. Profe, qué Cuéntame. pena. Es que estoy un poquito confundida con la primera evidencia. Es que yo entré tarde a la reunión y no estoy como perdida. ¿Me puede explicar, profe? Claro que sí. Resulta que nosotros vimos un video que yo les puse acá, es que yo lo tengo descargado, pero es que si se los pego acá, les queda muy pesado y no les puedo enviar la presentación. ¿Qué pasó? Nosotros vimos un video sobre la historia de, bueno, no de la administración en sí, sino de la historia, digamos, de la parte de los gladiadores. En ese video daban muchos datos. Entonces, lo que nosotros debíamos identificar era qué relación tenía con la administración deportiva ese video. Ustedes entran a ese link que está en la presentación y los va a enviar ustedes a un muro, que es el que este momento está abriendo. Ahí es donde ustedes tienen que poner su participación y les pido un favor. Si hay todavía gente que no ha puesto su nombre en el comentario, pónganlo de primero. Aquí, allá aparece el nombre y aparecen la respuesta, ¿vale? Entonces la idea es que nosotros todos estemos ahí participando. ¿Listo? Esa es la primera. Y entonces el video, yo ya denme un tiempito, mañana se los envío, porque es que lo tengo descargado, voy a ver si lo encuentro en otra plataforma. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Sí, señor. Listo, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, no siendo más, entonces vayan realizando. Mañana les envío tanto el video de la primera evidencia como el video de esta clase. De alguna forma se los hago llegar. Y el día jueves nos vemos muy puntual. ¿Listo? Entonces, que pasen muy buena noche. Muchas gracias por asistir. Que estén muy bien. Gracias, profe. Buenas noches. Nosotros. Muchísimas gracias. Profe. Buenas noches. Gracias, profe, muy amable. Con mucho gusto. Que pasen buena noche. Gracias.